Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Jugador impío. C471 El arte de hacer enemigos. Capítulo 471 El arte de hacer enemigos. Una sonrisa educada se formó en el rostro de Henry mientras seguía el ejemplo de Adir. Me alegra saber que hay algunos peldaños preparados para nuestro joven maestro. Esta vez, Cefán y sus ancianos fueron los sacudidos por una nueva revelación. Sus ojos se abrieron cuando se volvieron hacia el rostro tranquilo y sonriente de Adir, leyendo la facilidad, la confianza y la leve diversión que había allí. Para ellos, ya estaba claro que Adir había llegado a la región exterior con la misión y el objetivo de demostrar su valía a su familia, por lo que era natural asumir que su ambición sería significativa. Pero no habían imaginado que la ambición llegaría al punto de tratar a una organización liderada por un adepto de rango 6 como nada más que un trampolín en su camino. ¿Qué tipo de misión le había dado su familia si un adepto de rango 6 era solo una misión secundaria? Cuando esta pregunta se les metió en la mente, los llenó de asombro y, al mismo tiempo, de una tranquila sensación de alivio, como si una carga que habían llevado solos durante demasiado tiempo de repente se hubiera trasladado a alguien que realmente podía soportarla. Naturalmente, sus pensamientos se remontaron a su propia historia. Aunque sus antepasados que habían seguido el camino de sangre ya habían fallecido y, con suerte, Adir había levantado la maldición sobre su linaje, aún enfrentarían un peligro significativo si esa organización de sangre permaneciera viva y activa. Un día, ya sea hoy o en el futuro, los Lunari, debido a su pasado, podrían enfrentarse nuevamente a esos lunáticos, y con la brecha de poder entre ellos, el resultado sería un desastre, una ejecución unilateral en lugar de una batalla. Pero esa pesadilla cambió de forma en el momento en que recordaron quién los respaldaba ahora. Si esa organización blasfema era como una nube que colgaba alta y lejana, entonces Adir y su raza eran el cielo mismo. Con ese pensamiento aliviando parte de la presión en su pecho, Sepan, aunque ahora estaba eufórico y más tranquilo, todavía hablaba en un tono apocalíptico, y el peso nunca abandonaba por completo su voz. Me disculpo por involucrarte en nuestro asunto. Adir simplemente desestimó la disculpa con un movimiento ligero y despectivo de su mano. No lo seas. Incluso si no estuviera involucrado en tus asuntos familiares, Sebrak por sí solo sería una conexión suficiente entre esa organización y yo de todos modos. Lo que debemos pensar ahora es en planificar el futuro. Ya había definido claramente ese futuro en su mente. Adir se mantuvo firme en sus planes para futuros potenciadores. Todavía estaba planeando alcanzar el rango 4 con una chispa variante de sangre usando el tesoro, por lo que para él, enfrentar este culto a la sangre era un resultado inevitable, no una posibilidad lejana sino un escenario en el que esperaba estar. Por esa razón, quería atraer más aliados a su lado para enfrentarlos en el futuro y, como punto de partida, la raza Lunari, con su historia, era perfecta para darle forma a una lanza afilada y confiable. Ya eres el benefactor de nuesra raza. Silverlit Sepan, sin conocer los verdaderos pensamientos de Adir, tomó su vaso de té y lo levantó. El líquido del interior formaba un pequeño círculo a medida que se movía. Si lo que sea que planifiques para el futuro, cuéntanos. Sus ancianos de rango 4 no dudaron. También tomaron sus copas y las levantaron hacia Adir, como si siguieran una antigua tradición transmitida de generación en generación, y hablaron uno por uno. Puede que no seamos estrategas ni los más sabios, pero nuestra voluntad de luchar nunca flaqueará las palabras, no se libra ninguna batalla sin Lunari, no son solo un dicho vacío. Adir miró su determinación, la firmeza en sus ojos y la forma en que sus manos no temblaban mientras sostenían sus tazas, y una risa clara y desenfrenada salió de sus labios mientras levantaba su taza también. Entonces, a un futuro de gloriosas batallas. Mientras los 4 hombres mantenían su sincero intercambio en un lado de la mesa, alguien más en el otro lado estaba pasando por una experiencia completamente diferente. ¿Qué está pasando aquí? Henry, al verlos levantar sus tazas de té y discutir peleas y guerras como si estuvieran planeando un viaje agradable, sintió que sus pensamientos se tambaleaban. Hace poco, sus preocupaciones estaban mucho más arraigadas.
Antes de esta conversación, temía que si algo salía mal, Sepan y sus ancianos podrían convertirse en una amenaza para su ciudad. Eso por sí solo había sido suficiente para mantenerlo nervioso. Ahora, sin embargo, esos temores habían desaparecido por completo y habían sido reemplazados por una amenaza mucho mayor y un miedo mucho más profundo, que no tenía nada que ver con que Lunaris se volviera hostil y todo que ver con el tipo de enemigo que Adir acababa de aceptar casualmente. En poco tiempo, Adir, a los ojos de Henry, había declarado casualmente la guerra a un poder misterioso que nunca habían visto ni oído hablar, y a medida que esa comprensión se hizo evidente, Henry comenzó a sentirse un poco enfermo por la tensión que se acumulaba dentro de él, y su estómago se tensaba más con cada momento que pasaba. Él era el ministro de Defensa. Su deber siempre ha sido prevenir esas posibles amenazas y guerras, anticipar el peligro y mantenerlo alejado de su pueblo. Una vez más, Adir había puesto frente a él una amenaza que no tenía poder para detener, algo tan fuera del alcance de su posición que su título parecía escaso e inútil. Buscando apoyo instintivamente, Henry giró la cabeza para mirar a RHYS, con la esperanza de al menos compartir un poco de su preocupación o, al menos, ver el mismo miedo reflejado en los ojos de otra persona. Pero cuando vio el rostro del hombre, sus esperanzas se desmoronaron. Instantáneamente. RHYS, a diferencia de él, no parecía tenso ni temeroso en absoluto. Al contrario, sus ojos ardían de fuego y emoción, como los de alguien que observa un plan largamente esperado. Por fin empiezo a moverme. Ni siquiera eres un practicante, entonces ¿por qué sientes emoción? Henry quería palmar la cara, enterrar su rostro en sus manos y gemir, pero tenía que mantener su imagen unida frente a todos, por lo que la queja quedó atrapada dentro su cabeza. Sin embargo, sus preocupaciones estaban lejos de terminar, porque Adir, como si nada estuviera mal y como si el tema anterior hubiera sido solo otro punto informativo, pronto se volvió hacia él y hizo avanzar la conversación. Henry, me pregunto cómo va nuestra construcción de salas de realidad virtual. La pregunta desvió la atención de Henry de sus pensamientos en espiral y la llevó de nuevo a algo mucho más concreto. Los talentos eran la base principal para cualquier practicante. Todo crecimiento y límites futuros dependían de los talentos, mientras que las salas de realidad virtual que poseían los humanos servían como su mayor carta de triunfo y ventaja en este contexto. Al utilizar las salas de realidad virtual, los jugadores pudieron aprender nuevos talentos más rápido y ascender con una eficiencia absurda, transformando su entrenamiento en algo casi industrial. Procesar. Por eso, Henry creyó que era completamente inaceptable que Adir revelara su mayor carta de triunfo frente a 3 extraños. Fue como ver a alguien abrir casualmente la bóveda principal e invitar a los invitados a mirar alrededor del interior. Pero aún así, Henry respondió porque no tenía otra opción ni margen para negarse. Ya terminamos la construcción y las habitaciones están listas para usar. Contacto 2. Jugador impío. C472 Visita al Centro de Formación Humana, Parte 1. Capítulo 472 Visita al Centro de Formación Humana, Parte 1. Dado que los humanos habían reclamado un territorio legal, los jugadores no se quedaban inactivos ni caían en la comodidad de la seguridad. En cambio, ahora pasaban más tiempo en el más allá que en la Tierra, usando salas de realidad virtual en su tiempo libre allí, lo que era mucho más eficiente en términos de tiempo. Como resultado, priorizaron la construcción de salas de realidad virtual y completaron el trabajo hace días, transformando una sección entera de la ciudad en un centro tranquilo lleno de habitaciones selladas y sin luces filas de máquinas de realidad virtual. ¿A cuántas personas podemos alojar a la vez?, preguntó Adir, levantando una ceja de interés. Henry, al darse cuenta de a dónde llevarían estas preguntas y ya adivinando qué pretendía hacer Adir con esta información, sintió que se avecinaba un dolor de cabeza, una presión sorda y apretada que se formaba detrás de sus ojos, como si su cráneo estuviera siendo sujetado lentamente. Aún así, una vez más respondió claramente. Actualmente hay 200 dispositivos listos y utilizables al mismo tiempo. De hecho, 200 era mucho más que el número de jugadores humanos que tenían actualmente, pero desde el principio, las salas de realidad virtual no habían sido diseñadas solo para jugadores. También estaban destinados a los soldados de la STF, proporcionando un entorno controlado donde podían entrenar y desarrollar sistemáticamente sus talentos. Con esa intención y un plan para el futuro,
Ya habían comenzado a ayudar a personas prometedoras a adquirir muchos talentos, invirtiendo silenciosamente en ellos con la intención de que, si un día los investigadores encontraban una manera de convertirlos en practicantes, esas personas despertarían con una biblioteca de talentos ya aprendidos y mejorados, apilados cuidadosamente en sus mentes como archivos bien ordenados, permitiéndoles iniciar su potenciador inmediatamente registrándolos. Bien, asintió Adir con calma, con un leve indicio de aprobación parpadeando en sus ojos mientras incorporaba estos números a sus propios planes. Con eso decidido en su mente, recurrió nuevamente a Sepan, llevando sin problemas el flujo de la conversación a su siguiente etapa. ¿Deberíamos comenzar nuestro recorrido por la ciudad ahora? Quiero mostrarte algo que creo que te gustará. Aunque Sepan no tenía idea de qué eran estas salas de realidad virtual o por qué Adir había preguntado sobre ellas antes de dirigirse a él, no pudo evitar sentir una tranquila sensación de anticipación en su pecho. La curiosidad y la confianza se mezclaron y él respondió sin dudarlo. Me encantaría. Todavía no se daba cuenta, pero con ese simple acuerdo estaba a punto de descubrir que el mundo que pensaba que era grande era en realidad mucho más grande de lo que podía imaginar. Tampoco tenía idea de que el progreso y la tecnología de los humanos estaban abriendo un futuro que ningún Lunari se había atrevido jamás a imaginar. En la ciudad humana, aparte de la enorme estructura negra en el centro, que servía como cuartel general, había otra no muy lejos de ella, muy llamativa incluso entre los rígidos edificios humanos. Tenía el mismo color negro, como si estuviera tallado en un solo bloque colosal de piedra que bebía a la luz, pero parecía más ancho y más corto, más parecido a una fortaleza encallada que a una torre. Este era el edificio de entrenamiento, y aunque era uno de esos edificios restringidos a los forasteros, seguía siendo uno de los lugares más concurridos por la gente, con su entorno constantemente lleno de movimiento, voces y el eco lejano de los simulacros. Hoy había incluso más gente de lo habitual, ya que muchos vehículos militares estaban alineados en el estacionamiento frente a él y se podía ver a muchas personas con trajes negros de cuerpo entero entrando al edificio en filas ordenadas, con botas golpeando el suelo a un ritmo constante que coincidía con su postura disciplinada. Mientras estos cientos de personas se dirigían lentamente hacia las puertas del edificio de entrenamiento, un nuevo sonido se apoderó del ruido general. Un coche que se acercaba con su ruidoso motor pronto les llamó la atención. Un gruñido más profundo atravesó el fondo y les hizo girar la cabeza para ver. Era uno de esos coches militares negros, como muchos otros que actualmente esperaban en silencio frente al estacionamiento abierto del edificio. Sin embargo, había un pequeño detalle en este coche militar que hizo que de repente todos dejaran de avanzar y cambiaran de postura. Giraron sus cuerpos hacia el coche, enderezaron la espalda, levantaron el pecho y pusieron los puños sobre el pecho, un gesto que los soldados usaban al saludar a sus superiores y generales, inculcado en ellos a través de innumerables repeticiones. El detalle del coche era solo una pequeña bandera roja en un poste corto en la parte delantera del vehículo, ondeando en su punta con el viento tenue. Marcaba el coche como perteneciente a alguien de muy alto rango en la dirección o en el ejército, un símbolo móvil de autoridad que se movía entre ellos. Sin embargo, ni siquiera esa pequeña bandera era suficiente por sí sola para justificar la importancia de que o quien llevaba el coche hoy. Cuando el coche se acercó y finalmente se detuvo frente a ellos, todos los soldados siguieron esperando atentos sin moverse ni emitir ningún sonido. Entonces se abrió la puerta del coche, y en el momento en que todos vieron quién salía, un cambio repentino se extendió como una ola entre todo el personal de STF, apretando la cara e iluminando los ojos. Todos, mientras esperaban atentos, con el mismo movimiento repentino tan pronto como vieron la figura, bajaron la espalda y la cabeza, dejando caer una rodilla sobre el mármol pulido, haciendo un fuerte ruido sordo que resonó por todas partes como una única y profunda nota de una sinfonía, rebotando en las anchas paredes de piedra de la entrada. Saludamos a nuestro joven maestro. Una voz sincronizada, como si fuera un solo sonido, resonó al unísono mientras todos saludaban a Adir con gran disciplina y respeto. Era un saludo que les habían enseñado a realizar cada vez que veían a Adir y se les exigía que lo hicieran. Sin embargo, al mirar todos sus rostros y escuchar el tono de sus voces, uno podía darse cuenta de que no era solo algo que estaban haciendo porque se lo habían dicho. En todos ellos se podía leer un verdadero respeto y admiración, visible en la ligera luz de sus ojos y en la forma casi orgullosa en que mantenían su postura. Adir ya había trascendido su condición de mera figura y símbolo entre los miembros del STF.
Ahora se había convertido en una verdadera leyenda en el sentido militar, donde sus logros superaban con creces incluso a Vince Graves, a quien todos respetaban mucho, y a cualquier otro general que se les ocurriera, ocupando un lugar profundo en sus corazones y almas como el tipo de historias de líderes en torno a las cuales se construían. Adir, mirando la escena, mantuvo una sonrisa relajada en su rostro mientras hablaba con los soldados arrodillados. A gusto. Con su orden casual, todos los soldados del STF se pusieron de pie nuevamente, enderezando la espalda y la cabeza pero sin aliviar nunca sus posturas. Simplemente cambiaron al modo de enfoque completo, sus ojos llevaban toda su atención al joven de cabello gris cenizo oscuro y piel gris más clara y a los invitados detrás de él, alerta y listos para cualquier orden que pudiera seguir a continuación. Su nivel de disciplina me sorprende cada vez. Sepan comentó con euforia. Elogio, encontrándose una vez más perdido en el pensamiento sobre cómo integrar este nivel de disciplina y entrenamiento en su propio pueblo, imaginando ya las líneas Lunari moviéndose con esta misma unidad. Contacto, 2. Jugador impío. C473 visita al Centro de Formación Humana, parte 2. Capítulo 473 visita al Centro de Formación Humana, parte 2. Sus dos ancianos, poco después de salir del coche, también parecían profundamente impresionados por ello. Sus miradas recorrían a los soldados con tranquila seriedad, aparentemente compartiendo los mismos pensamientos que su gobernante y comparando silenciosamente esta fuerza humana con la suya. Afortunadamente, Marielle y Niva no estaban con ellos, porque habían decidido quedarse para pasar más tiempo con Besa. De lo contrario, el shock y la sorpresa que habrían sentido al ver cómo Adir fue recibida con un nivel tan alto de ceremonia podrían haber sacudido su imagen como damas y perturbado la serenidad tranquila que trabajaron tan duro para mantener. Adir solo se rió en respuesta al comentario de Sepan mientras caminaba hacia la entrada, guiando al grupo hacia el interior. RHYS y Henry lo siguieron por la parte de atrás, con sus zapatos golpeando suavemente contra el duro suelo mientras cruzaban el umbral. Cuando entraron, allí también les recibió el mismo saludo. Todos los soldados y el personal de la STF que trabajaban en el interior primero se arrodillaron, abandonando sus funciones con un movimiento suave, y luego, con la orden de Adir, se levantaron como robots, como si todos operaran con la misma mente. Toda la entrada se convirtió brevemente en una formación viva antes de volver a ponerse en movimiento. El piso de entrada del edificio de capacitación fue diseñado de manera muy diferente a la sede principal, que fue diseñada para que cualquier huésped que pasara se sintiera sorprendido y pequeño. Este era simplemente simple, sin ningún diseño ni decoración exagerada adicional, solo un largo mostrador de recepción para registrar la información de quienes llegaban y ayudarlos. A un lado, había una sala de espera normal pero amplia, filas de sillas sencillas y una pared desnuda, ni siquiera con un pequeño televisor para pasar el tiempo, que parecía bastante vacía y normal, construida puramente para la eficiencia. Esta simplicidad no fue un error. Era normal, ya que Henry y los 12 administradores de la ciudad nunca pensarían que esperarían un invitado en este edificio, por lo que no gastaron dinero extra solo en ellos para la entrada, eligiendo, en lugar de invertir recursos en equipos y capacitación. Apariciones. Henry, por favor muestra el camino, dijo Adir sin dar marcha atrás, dejando que él, un hombre de mediana edad con traje, toma la iniciativa hacia los ascensores que esperan listos al otro lado del pasillo. Después de que los 6 hombres subieron al ascensor, el primer escalón para ellos fue el segundo piso, donde se encontraba el primer nivel del edificio de entrenamiento. El espacio confinado se llenó por un breve momento con el débil zumbido de la maquinaria levantándolos hacia arriba. Las puertas del ascensor se abrieron entonces a una habitación muy amplia y enorme, entrando en la visión de Sepan y los demás y haciendo que sus rostros se volvieran asombrados por la escena interior. Sus ojos se dirigieron inmediatamente a las filas de máquinas y cuerpos en movimiento que llenaban el espacio. Este nivel no era para realidad virtual, era solo un gimnasio lleno de equipos, cintas de correr, press de banca, máquinas de remo y otras máquinas que alguien podía usar para desarrollar músculos y mejorar su acondicionamiento general. Todo estaba dispuesto en líneas limpias sobre suelos pulidos, con cables, marcos metálicos y paneles digitales formando un bosque de herramientas de entrenamiento hechas por el hombre. Para cualquier ser humano, el suelo parecería simplemente un gimnasio muy caro. Sin embargo, para Cefán y sus ancianos,
Todo parecía haber sido diseñado para entrenar a la Legión de Dios, una sala donde los hombres comunes se transformaban en algo divino. Desde la música baja pero motivadora que resonaba en el interior, estableciendo un ritmo constante para cada movimiento, hasta el aroma cuidadosamente ventilado y estéril pero relajante que suprimía el olor a sudor y tenía un leve toque de algo fresco y limpio, el ambiente parecía creado a propósito. A esa impresión se sumaron todas las extrañas máquinas que nunca habían visto en sus vidas. Todo parecía provenir de las manos del mejor artesano, la encarnación física del poder expuesta ante sus ojos en acero y materiales reforzados. Pero no fue solo el equipamiento y el diseño del gimnasio. Las personas que actualmente entrenan en el interior fueron otro shock para ellos. En la actualidad, aproximadamente 50 personas utilizan estas máquinas, con rostros serios y cuerpos sudorosos, trabajando sus músculos con concentración. Lo más interesante, sin embargo, fue que ¿no son practicantes? Sepan preguntó con curiosidad, observando cada figura que había dentro y dándose cuenta de que todos eran mortales. Sus auras estaban tranquilas, pero sus cuerpos parecían todo menos débiles. ¿Son realmente mortales? Henry respondió la pregunta esta vez, luciendo como si hubiera encontrado algo de su dignidad y porte después de ver la mirada asombrada en los ojos de Sepan 2 veces desde que llegaron al edificio. Un pequeño y tranquilo orgullo se deslizó en su tono. ¿Cómo? Sepan no podía creer lo que oía. Sus ojos todavía estaban fijos en la gente, siguiendo el movimiento de sus extremidades, la estabilidad de sus posturas y la fuerza bruta detrás de cada movimiento como si estuviera estudiando un campo de batalla. Su confusión y conmoción fueron acertadas, porque aunque no eran practicantes, cada una de las personas que estaban dentro eran mutantes de tercera generación con cuerpos mejorados, sus músculos, huesos y reacciones fortalecidos por métodos humanos en lugar de caminos divinos. Un hombre en una esquina corría en una cinta a una velocidad que ningún mortal lunari podría alcanzar jamás. Sus pies golpeaban tan rápido que sus piernas se desdibujaban ligeramente. En otra zona, una mujer sobre una colchoneta tendida en el suelo hacía movimientos como si su cuerpo estuviera hecho de goma, doblándose y retorciéndose en posiciones que romper una columna normal. En otro lugar, otra mujer estaba golpeando un saco de arena, y con cada golpe se podía sentir la fuerza detrás de él por la forma en que el pesado saco se sacudía y las cadenas traqueteaban arriba. Muchos más estaban demostrando, con cada repetición controlada, que ninguna de estas personas debería haber sido menos que los practicantes de rango 1 en términos de poder bruto, incluso más fuertes que los de Etherpath cuando se trataba de poder físico puro. Rendimiento. ¿Puedo probar algunos de ellos? Sepan finalmente preguntó, incapaz de contener su curiosidad ya no. El espíritu de entrenamiento en la habitación lo estaba afectando, la música resonaba en su los oídos como las palabras de un hechizo solo profundizaron el sentimiento, su mirada ya a la deriva hacia la máquina más cercana. Claro. Adir estaba genuinamente interesado en ver a este hombre vestido de blanco, de cabello largo y plateado y aspecto de cultivador probar algunos de los gimnasios humanos modernos. Equipo. Cuando comenzaron a caminar juntos hacia adelante, finalmente llamaron la atención de la personas entrenando, haciéndoles a todos detener lo que estaban haciendo y caer de rodillas. El sudor todavía se deslizaba por sus caras mientras presionaban una rodilla. El suelo. Por favor, levántate. Adir no les permitió permanecer demasiado tiempo de rodillas mientras comenzaba a dirigirse a toda la gente. Estos son mis amigos del reino Lunari, Silverlight Zephyr y sus respetados ancianos. Vinieron aquí para ver cómo estábamos. Entrenar a nuestra gente. Las personas que escuchaban a Adir con respeto y profunda conmoción al verlo aquí parecieron verse afectadas por otra ola de sorpresa mientras seguía hablando. Si no te importa, queremos probar algunos equipos aquí. No era solo que Adir les hablaba muy educadamente, pidiéndoles permiso para unirse a ellos y elevando su impresión de él a nuevas alturas. El hecho de que les pidiera que usaran estas máquinas fue algo que hizo. Estaban emocionados más allá de las palabras, una chispa de emoción casi infantil parpadeando bajo sus disciplinados exteriores. Solo la idea de que un dios recién resucitado en la tierra estuviera a punto de levantar pesas frente a ellos era suficiente para hacer que cualquier rata de gimnasio allí se iluminara de emoción. Sus corazones latían un poco más rápido ante la idea de ver a una leyenda viviente poner a prueba el mismo hierro que usaban todos los días.
A/N. Gracias a todo su fenomenal apoyo actualmente mantenemos nuestro 10º lugar en el ranking de Golden Ticket. Solo necesitamos quedarnos allí 3 días más y podremos obtener nuestra primera insignia de honor por estar entre los 10 primeros del ranking Golden Ticket. Muchas gracias por la amable atención que me has mostrado. Trabajar hasta ahora. Jugador impío. C474 Establecimiento de rangos de potencia. Parte 1. Capítulo 474 Establecimiento de rangos de potencia. Parte 1. ¿Qué quieres probar? Fuerza muscular, velocidad, reflejos, resistencia, flexibilidad. Adir le preguntó, mirando tranquilamente alrededor del campo de entrenamiento mientras intentaba que Sepan viera cuán diverso era realmente el lugar. Aunque Sepan era un practicante del camino Ignis y su estadística era, Will, que trataba sobre movimiento y velocidad, su resistencia física y fuerza tampoco serían bajas. Su figura, perfeccionada por innumerables batallas, claramente no pertenecía a alguien que dependiera únicamente de la velocidad. Al final, para que un cuerpo soportara un alto rendimiento de velocidad, la carne tenía que ser fuerte en un grado proporcional, lo que hizo que Adir pensara que la estadística, Will, de un practicante del camino Ignis de rango 4 debería ser al menos 2000, y que su carne tenía que ser muy poderosa para que su cuerpo no se destrozara. Para alguien como Silverlight Zephyr, si se considerara que la mayoría de sus puestos de talento estaban llenos, con algunos talentos de nivel 4 y muchos de nivel 3 y nivel 2, y posiblemente algunos tesoros en sus manos que le daban puntos de estadística adicionales, su estadística, Will, debería estar en el rango de 4000 a 6000. Era una cifra bastante astronómica. Para Adir, al tener las 4 estadísticas para invertir, incluso después de consumir el cristal de sinergia y con sus tesoros y talentos de linaje hasta ahora dándole puntos de estadísticas adicionales, ninguna de sus estadísticas individuales había alcanzado el umbral de 2000 todavía, aunque el total de todas sus estadísticas ya había superado las 5000, lo que lo hacía estar a la altura de los practicantes titulados en términos de suma total de estadísticas. Quiero poner a prueba mi fuerza y resistencia. Sepan dio una respuesta que Adir no esperaba pero que entendió al mismo tiempo. Conocido por su velocidad, sus puntos más débiles eran la fuerza y la resistencia, por lo que si pudiera comprender mejor la condición de su cuerpo con la ayuda del equipo que le proporcionaban los humanos, sería una victoria para él comprender su propia fuerza general en lugar de confiar solo en el instinto y la experiencia de batalla. Claro, dijo Adir mientras miraba a RHYS para ayudarlo a encontrar el mejor equipo, entregándole el asunto en silencio. Pero RHYS no respondió de inmediato. En cambio, miró a Henry, indicando algo con sus ojos, un breve intercambio que transcurría entre los dos como un acuerdo silencioso. Henry, entendiendo inmediatamente lo que intentaba decir, habló. Me temo que el equipo aquí no es suficiente para medir la fuerza de Lord Silverlight. ¿Por qué no vamos al siguiente piso, donde podemos satisfacer las necesidades del señor con mejor equipamiento? Hablaba con calma sin romper su imagen serena, pero por dentro estaba muy expectante, ya que era una oportunidad muy rara para que recopilaran datos verdaderos de alto nivel. Este piso fue diseñado para mutantes de tercera generación, por lo que se fijaron las capacidades máximas del equipo, pero el siguiente piso fue creado para verificar el desarrollo y la fuerza de los jugadores con equipos mucho mejores calibrados específicamente para ellos. Si Henry pudiera atraer a este practicante titulado para probar su fuerza en ese piso, serían datos masivos para que los investigadores humanos entendieran el nivel de poder básico de estos gobernantes, y ahora podrían determinar un nivel de poder de acuerdo con sus propios estándares, los estándares STF, en lugar de adivinar a partir de informes de segunda mano. Al principio, Sepan se sorprendió cuando escuchó esto, ya que el equipo ya parecía atractivo a sus ojos, cuidadosamente dispuesto y resistente. Pensar que había un lugar mejor que este para entrenar y comprobar la fuerza era algo que no había considerado, así que miró a Adir para obtener su opinión sobre este asunto. Adir, entendiendo lo que RHYS y Henry estaban haciendo, apreció su pensamiento en silencio mientras hablaba. Si quieres comprobar tus límites, sí, Henry tiene razón. Este edificio tiene el mejor lugar para comprobar tu capacidad, ya que incluso yo lo uso a veces para comprender mis límites. Aunque la última vez que Adir midió su nivel de poder en la sede del jugador, todavía era un practicante de rango 1. Desde entonces,
Los investigadores deberían haber mejorado su tecnología y sus dispositivos para poder comprobar la fuerza de sus jugadores, refinando las mediciones con cada lote de datos. Sepan, aunque inicialmente se mostró escéptico acerca de mostrarle su fuerza y sus límites, se volvió menos firme en su negativa después de escuchar que incluso Adir estaba usando los dispositivos para verificar su propia fuerza y límites, por lo que decidió de inmediato. Si incluso tú confías en ellos, entonces no tengo motivos para negarme. A Adir no le quedaban muchos problemas de confianza, especialmente después de ayudarlos con su maldición y hacer del culto a la sangre su enemigo común. Así que ya no le preocupaba mostrar su fuerza a los humanos. Aunque sus ancianos todavía parecían un poco indecisos, ya que su gobernante era alguien que, en principio, no debía revelar abiertamente sus límites a los demás, no expresaron sus preocupaciones. Como Lunari, sus costumbres y cultura no favorecían ocultar la fuerza en primer lugar, por lo que mientras el propio Sepan estuviera dispuesto, al final no se opusieron. Una vez tomada la decisión, Hanway los condujo nuevamente al ascensor, esta vez luciendo más enérgico, dejando a todo el personal de STF atrás con miradas decepcionadas en sus rostros mientras observaban cómo se cerraban las puertas. Las puertas del ascensor se abrían al siguiente piso, nivel 2 de la instalación de entrenamiento, con un suave golpe que cortaba el bajo ruido de fondo. Tan pronto como Sepan y sus ancianos salieron del ascensor y entraron en el gran y luminoso salón, la diferencia con el piso anterior les resultó inmediatamente evidente, como entrar en un tipo de edificio completamente diferente. En primer lugar, no había música sonando en sus oídos para levantarles el ánimo como en el piso anterior, pero por el contrario, todo el piso estaba demasiado tranquilo. Tampoco había ningún equipo dispuesto en el espacio abierto, sino que todo el piso estaba lleno de secciones y salas separadas por pasillos, formando una estructura en forma de cuadrícula que parecía más un ala de investigación que una sala de entrenamiento. Algunas salas tenían ventanas de vidrio que permitían ver amplias áreas de entrenamiento detrás de ellas. La mayoría de las habitaciones, por otro lado, estaban cerradas y parecían cámaras secretas, donde nunca se podía adivinar qué había dentro sin ellas. Entrando. Mientras el grupo esperaba frente al ascensor, luciendo como si no supieran a dónde ir en este diseño desconocido, un grupo de pasos apresurados y urgentes comenzaron a resonar a través de los pasillos inquietantemente silenciosos, acercándose con cada segundo. Pronto apareció a la vista un grupo de personas con batas de laboratorio blancas limpias, la mayoría de las cuales eran mayores. Corrieron hacia ellos, con sus abrigos revoloteando y sus rostros iluminados por la emoción en lugar de la tranquila profesionalidad. Después de que corrieron y estaban a punto de arrodillarse para saludar a los invitados inesperados, «¿Joven mamá?», Adir los interrumpió antes de que pudieran terminar. «No hay necesidad de eso». Adir, al verlos ponerse de pie nuevamente y ver las miradas emocionadas en sus rostros, se sintió divertido cuando preguntó, «¿Supongo que sabes por qué estamos aquí?». Sabiendo que todo investigador, sin excepción, era un nerd de la investigación y estaba obsesionado con la recopilación de datos, podía adivinar fácilmente que ya sabían quién había acudido a su centro de formación. También podía adivinar que estaban viendo su visita en el primer nivel a través de las cámaras, pegadas a las pantallas. Contacto 2. Jugador impío. C475 Establecimiento de rangos de potencia. Parte 2. Capítulo 475 Establecimiento de rangos de potencia. Parte 2. Tan pronto como los investigadores que observaban a través de las cámaras vieron y oyeron que Adir y sus invitados habían decidido visitar el segundo nivel, salieron corriendo de sus oficinas, abandonando todo lo que estaban haciendo para venir aquí y saludarlos. Uno de los investigadores de mayor edad dio un paso adelante, claramente el jefe del grupo, como lo demuestra la insignia en su abrigo y la forma en que los demás instintivamente lo dejaron un paso por delante. Él respiró hondo para responder. «Sí, señor Adi». Rápidamente se dio cuenta de su error y corrigió su forma de dirigirse. «Adir, señor». «Mi señor». «Joven maestro». Usó cada palabra que le vino a la mente hasta que encontró la correcta para dirigirse a él, tropezando con los títulos en su estado nervioso. A Adir no le importaba su emoción ni su torpeza, ya que no eran soldados disciplinados sino investigadores portadores de una especie de entusiasmo infantil, lo que solo lo hizo reír cuando les presentó a Sepan. «Este es uno de los grupos con las mentes más brillantes aquí.
Ellos son en su mayoría los responsables de fortalecer a todos esos soldados mortales que viste hasta ahora. Ya veo. Sepan miró a los ancianos que tenía delante con abierta curiosidad y un interés genuino en sus ojos. Ninguno de ellos parecía soldado o guerrero, con la cabeza blanca o calva, gafas en la nariz e incluso algunos vientres abultados. No podía entender muy bien cómo estas personas eran responsables de entrenar esas máquinas de guerra, pero no expresó sus sospechas, ya que de todos modos todo lo que había visto en esta ciudad ya iba en contra de su lógica. Aunque los investigadores no entendieron lo que decía Adir, por las miradas en los rostros de la gente Lunari podían decir que los estaba elogiando. Sin embargo, no les importaba ningún elogio y solo estaban impacientes por llevarlos a las habitaciones para probar su fuerza como ratas de laboratorio, con los ojos ya brillando de cálculo. Afortunadamente, Adir no les hizo esperar mucho. Mis amigos aquí quieren poner a prueba su fuerza y resistencia. ¿Puedes mostrarnos el camino para eso? Por supuesto, claro, aquí, por aquí. Tan pronto como recibieron la orden, se dieron la vuelta y comenzaron a correr por el pasillo como una ola de tela blanca hacia una de las habitaciones cerradas, sus pasos rápidos y casi caóticos. ¿Son algún tipo de chispa? Los ancianos Lunari los siguieron en silencio, con los ojos entrecerrados mientras intentaban colocar a estos extraños seres dentro de los límites de lo que conocían. Después de los rangos 5 y 6, las chispas con pensamiento racional e inteligencia no eran tan raras, por lo que ser una no era algo imposible, y si resultaran ser chispas, no sería tan sorprendente. Aunque encontrarse con un Spark de rango 6 como este sería impactante en sí mismo de todos modos, especialmente en la región exterior. Después de que el grupo siguió a las extrañas criaturas que los conducían emocionados a través de una puerta mecánica, entraron. La habitación era más pequeña de lo que esperaban. Todas sus paredes eran de color gris metalizado, pareciendo una pequeña caja en la que solo podían caber 15 o 20 personas al mismo tiempo. El aire en el interior era ligeramente más frío que en el pasillo. Aparte de eso, la iluminación también era tenue, ni demasiado brillante ni tan oscura como para resultar inquietante, y no había nada más, ni máquinas ni muebles visibles, lo que hacía que el vacío fuera aún más inquietante. Sepan y los demás, preguntándose cómo podrían probar sus límites aquí y a punto de preguntar para qué servía esta sala, fueron interrumpidos antes de que pudieran hablar, cuando el investigador principal comenzó a hablar. Señor. Tosió, enderezando la espalda. Señor mío, esta sala es para la prueba de resistencia. Supongo que ya lo conoces de antes. Cambiaremos el entorno interior para poner a prueba la resistencia física y mental de nuestros sujetos, nuestros huéspedes. Sepan miró a Adir para traducir lo dicho, con las cejas ligeramente levantadas. Esta sala es para la prueba de resistencia. Irás en condiciones de calor, frío y algunos tipos de ambientes hostiles, y por los resultados te dirán tus límites. Adir explicó con calma de una manera que pudieran entender, con un tono constante para aliviar cualquier inquietud. Sepan parecía muy impresionado por la función de la habitación, pero al mismo tiempo parecía un poco sorprendido, ya que la descripción decía que la habitación sonaba un poco peligrosa, como si estuviera diseñada para torturar a alguien lentamente en lugar de simplemente medirlo. Adir, al ver su reacción, añadió con calma, como ya estamos aquí, también quiero poner a prueba mi resistencia. ¿Por qué no hacemos el examen juntos? Pedirle a Sepan que se quedara solo en esta habitación cerrada, lo que podría provocar fobia en algunas personas por sus paredes estrechas y la falta de salidas, era demasiado pedir, por lo que se ofreció a quedarse con él para que lo aceptaran más fácilmente. Al final, después de llegar tan lejos, no pudo dejar que Sepan cambiara de opinión, especialmente porque Adir también estaba muy interesado en ver qué tan alta podía ser la defensa de un practicante puro del camino Ignis de rango 4 cuando era empujado al borde. Sepan parecía estar pensando en la misma línea, con una leve excitación parpadeando en sus ojos. Entonces comencemos. Para Silverlight, ver cómo le iría a Adir y compararlo consigo mismo sería una buena iluminación para comprender la diferencia entre una raza nacida esclava y una raza mayor, no solo en teoría sino a través de números directos. Luego, Adir se volvió hacia los dos ancianos y les preguntó, pero ellos cortésmente se negaron a hacerse la prueba y solo querían mirar, por lo que no los obligó y simplemente asintió, mostrando su respeto por su decisión. Poco después, todos abandonaron la habitación, dejando solo a Sepan y Adir atrás,
sellando la puerta detrás de ellos con un clic mecánico que resonó suavemente. El espacio confinado. Poco tiempo después, los altavoces ocultos de la habitación emitieron un ligero sonido, distorsionado por las paredes metálicas. Joven maestro, si está listo, comenzaremos con la prueba de calor. Esta vez la voz hablaba chino antiguo, el que hablaba el pueblo Lunari. Al parecer, los investigadores habían llamado a alguien del departamento de lingüística para mejorar la comunicación y hacer que su sujeto se sintiera más cómodo durante sus pruebas, eliminando cualquier posibilidad de malentendidos. Está bien, adelante. Adir respondió, listo para tomar las mismas pruebas que había hecho antes y un poco emocionado de ver cuánto había mejorado desde entonces. La tenue luz de la habitación comenzó a volverse más brillante a medida que aumentaba la temperatura y el calor se extendía rápidamente por su piel. Sepan miró a su alrededor, no perturbado por el calor creciente, sino simplemente tratando de entender de dónde venía, mientras Adir se quedaba quieto, tratando silenciosamente de mide el nivel de calor en su mente. Pronto, una voz vino de los oradores para informarles de la situación actual. Temperatura. El calor actual es de 220 grados, 428 grados Fahrenheit. Ese era el nivel en el que Adir había alcanzado su límite la última vez, una temperatura que carbonizaría la piel de cualquier persona normal en cuestión de segundos. Pero esta vez fue solo el punto de partida. Contacto, 2. Jugador impío. C476 Establecimiento de rangos de potencia. Parte 3. Capítulo 476 Establecimiento de rangos de potencia. Parte 3. El calor actual es de 300 grados, 572 grados Fahrenheit. La voz informó la temperatura actual. Ya había alcanzado un umbral de calor capaz de carbonizar la materia orgánica en cuestión de segundos, el tipo de intensidad abrasadora que eliminaba la humedad de cualquier cosa viva casi instantáneamente. Era el nivel de calor el que podía convertir cualquier plástico, caucho, madera y textiles, y por supuesto la ropa común, en material arruinado que ya no podía sobrevivir. Todo se ablandaba, se deformaba o carbonizaba hasta que no quedaban nada más que residuos frágiles y formas distorsionadas. El uniforme STF mejorado en el cuerpo de Adir parecía ser principalmente de tela, con placas de metal camufladas como tela que reforzaban las articulaciones y áreas como el abdomen y el pecho y cubrían todo su cuerpo. Incluso bajo esta intensidad, no mostró ninguna reacción. Soportó el calor perfectamente, como si hubiera sido diseñado para un ambiente mucho más duro que esta cámara sellada. Por el contrario, la ropa completamente blanca que vestía Sepan, que había sido cosida por sastres Lunari, comenzaba a volverse marrón y luego negra. La tela se volvió quebradiza y las fibras perdieron su forma, debilitándose y rompiéndose en pedazos delgados, parecidos a cenizas, que cayeron al suelo alrededor de sus pies. La frente de Sepan frunció ligeramente el ceño al darse cuenta de que estaba perdiendo su túnica blanca favorita y estaba a punto de revelar su traje natural a todos los observadores de una manera vergonzosa. Manner. Decidiendo que este no era el lugar para permitir una escena como esa, activó una habilidad Spark y un momento después comenzaron a materializarse débiles corrientes eléctricas sobre su cuerpo, primero como hebras delgadas y parpadeantes a lo largo de sus hombros y brazos. Luego se condensaron en relámpagos azulados, envolviendo toda su figura y formando rápidamente sobre él una nueva prenda hecha de relámpagos puros y deslumbrantes. Esa es una habilidad muy útil. Adir parecía genuinamente impresionado mientras observaba a Lunari de cabello plateado y ojos plateados ahora vestido con un rayo. La llamativa prenda abrazaba el marco de Sepan y se ondulaba con luz, haciéndolo parecer casi una deidad cuando se combinaba con su belleza racial natural. Adir sabía exactamente qué habilidad Spark era. El reconocimiento apareció inmediatamente en su mente cuando comparó la vista con los registros que había visto antes. Era solo una chispa de rango 2 y no única, pero la habilidad era muy práctica. Casi todos los practicantes de Lunari lo tenían en sus habilidades y lo mantenían como una herramienta defensiva confiable para emergencias como esta. El nombre de Spark era Thunderback Chores, una criatura que vivía en regiones lluviosas y tormentosas y a menudo se la veía moverse lentamente bajo nubes oscuras y truenos constantes. Era uno de los pocos Sparks de tipo defensa disponibles para Ignis Path.
Su bajo precio de venta en el mercado, su facilidad de alimentación y su habilidad notablemente efectiva fueron las razones por las que Thunderback Chores era muy popular entre Lunari y otros practicantes de Ignis Path. Sepan se rió levemente mientras su mirada recorría el traje de Adir, absorbiendo la forma en que el material se asentaba en su cuerpo. No creo que sea tan útil como tu armadura. Lo que Adir llevaba claramente no era una habilidad sino un traje hecho a medida. El hecho de que fuera capaz de soportar el calor a este nivel sin siquiera decolorarse era una prueba de lo caro que debía ser y de lo avanzadas que eran las técnicas de elaboración detrás de él. Hay muchos artesanos talentosos entre mi gente. Una vez que terminemos aquí, puedo proporcionarte uno hecho a medida si lo deseas. Simplemente diles qué estilo quieres. Adir mostró su generosidad y riqueza mientras hablaba, ofreciendo un regalo que hizo que Sepan se sintiera inferior y aún más endeudado. Lo aceptaré con mucho gusto. Era la única respuesta que el gobernante Lunari podía dar con una cara sonriente. No había manera de que un guerrero rechazara un traje de combate hecho a medida, especialmente uno probado en condiciones tan extremas. Mientras tanto, los dos gobernantes seguían charlando casualmente bajo el calor abrasador. Todos en la sala de observación permanecieron en silencio, con los ojos pegados a las pantallas y las manos flotando sobre las consolas. Siguieron subiendo la temperatura, segundo a segundo. Ver a los dos monstruos parados allí como si nada hubiera cambiado, incluso cuando la pantalla alcanzó los 600 grados, 1112 grados Fahrenheit, y ambos todavía se veían perfectamente bien, se sintió irreal. Fue como mirar una simulación, no una prueba en vivo. A través de sus pantallas, el aire interior parecía brillar constantemente, doblando la luz como un espejismo. Se podía escuchar un leve zumbido proveniente de los micrófonos, producido por el calor que distorsionaba la presión del aire y la vibración del aire caliente en expansión que presionaba contra las paredes de la cámara. Era una temperatura comparable a estar cerca de un flujo de lava activo o en el centro de un incendio forestal furioso, el tipo de entorno donde la piedra se agrietaría y los metales comenzarían a ablandarse. Se trataba de niveles de calor, ningún material orgánico debería poder sobrevivir. Sin embargo, la prueba viviente estaba frente a sus ojos, charlando casualmente, con la postura relajada como si simplemente estuvieran bajo un duro sol de verano. Aún así, no fue tan abrumador e impactante visualmente como el dragón de sangre, que pudo soportar múltiples explosiones nucleares y los ataques de Silverlight Zafen, o tan dramático como Adir soportando el ataque de rayos rojos de Sebrak. Esos momentos habían sido casos especiales, rodeados de caos, condiciones extremas y factores externos que complicaron los datos. Blood Dragon no era una forma de vida orgánica común y corriente, sino una chispa. Adir también había soportado el ataque de Sebrak gracias a su talento de linaje y su Citadelite Spark de rango 4, ambos actuando como escudos extraordinarios que distorsionaban los verdaderos límites de su carne. Aún así, verlo soportar este nivel de calor utilizando únicamente sus cuerpos físicos proporcionó a los investigadores mejores datos para evaluar qué tan duradera era su carne sin ninguna protección adicional. Eliminó las influencias externas y les dejó números brutos basados en la resistencia corporal. Los ancianos Lunari también miraron las pantallas y los números que fluían a través de ellas con expresiones extrañas, tratando de comprender qué tan alto era el interior. La temperatura había subido. Solo podían hacer conjeturas sin ningún marco de referencia real, silenciosamente conscientes de que estos valores estaban mucho más allá de lo que podían soportar. Cuando la prueba superó la marca de los 5 minutos, el calor finalmente alcanzó los 700. Cuando Sepan comenzó a mostrar claros signos de malestar, haciendo parecer que casi había alcanzado su límite, detuvieron la prueba. Ninguno de ellos quería agitar más a su invitado ni correr el riesgo de empujarlo a sufrir un daño real. Dentro de la cámara de pruebas, Sepan parecía exhausto. Su piel pálida estaba extremadamente seca y sus ojos empezaban a enrojecerse como si estuvieran irritados por el aire caliente. Sin embargo, Adir todavía parecía el mismo que antes, lo que demostraba claramente que podía aguantar mucho más tiempo. Su respiración era constante y su postura se mantuvo inmutable. Solo tener 905 puntos estadísticos invertidos en su resiliencia fue suficiente para sobrevivir en este calor. Además de eso, estaba la dureza extra proveniente de su estadística, Physique, que ya se acercaba a la marca de 2000, reforzando su cuerpo como una armadura interna.
Después de finalizar la prueba de calor, el examen continuó. Progresaron hacia el frío, las toxinas, algunos otros ensayos y, finalmente, las pruebas de gravedad, en las que Seppan demostró una durabilidad notable. Durante la prueba de gravedad, en particular, incluso superó a Adir, lo que obligó a los investigadores a reexaminar sus estudios y datos para descubrir la razón. Contacto 2. Jugador impío. C477 Establecimiento de rangos de potencia. Parte 4. Capítulo 477 Establecimiento de rangos de potencia. Parte 4. Al final, concluyeron que la estadística, Will, por su naturaleza que representa todo movimiento, otorgaba al cuerpo la capacidad de soportar y moverse en entornos gravitacionales pesados con el mínimo esfuerzo y la máxima capacidad. En general, fue un experimento muy fructífero para los humanos. Les permitió perfeccionar aún más su comprensión de las estadísticas, llenando vacíos en sus modelos teóricos con reacciones concretas y registradas. La puerta de la sala de pruebas de resistencia se abrió con un sonido mecánico, permitiendo la salida de los dos sujetos. Seppan, todavía vestido con sus ropas relámpago que crepitaban suavemente alrededor de sus extremidades, y Adir, con su uniforme ligeramente quemado que parecía regenerarse rápidamente hilo a hilo, salieron. Poco después, los dos ancianos y los investigadores abandonaron su sala de observación para encontrarse con las dos anomalías. Sus pasos eran rápidos y ligeramente inestables por la emoción. Seppan interrumpió su conversación ociosa con Adir y miró las figuras vestidas de blanco que se acercaban. Entonces, ¿cómo estuvo?, preguntó con curiosidad. Ya tenía una idea bastante clara de sus propios límites defensivos, pero todavía quería escuchar lo que esta gente pensaba de él. Quería anclar su autoevaluación en sus frías cifras. Los investigadores miraron los papeles que tenían en sus manos por un momento mientras hablaban. Mientras tanto, una mujer de mediana edad estaba a su lado, traduciendo con respeto y profesionalidad, con la voz clara a pesar de los increíbles resultados. Lord Silverlight Zephyr, su índice de resistencia sistémica se presenta en una banda anómalamente elevada, y su rendimiento regenerativo celular observado opera a un nivel suprafisiológico, de modo que se estima que la capacidad regenerativa representa aproximadamente el 20% de su perfil defensivo integrado en todos los parámetros medidos. Seppan escuchó a la mujer por un momento y luego se volvió hacia Adir con una mirada desconcertada. ¿Qué dice ella? Adir soltó una risa tranquila. Sinceramente, era bastante divertido que una traductora necesitara su propio traductor. ¿Puedes explicarlo de forma más sencilla, simplemente dar un número?, preguntó Adir a los investigadores. El investigador principal frunció ligeramente el ceño. Tener la oportunidad de presentar la explicación completa interrumpida claramente los frustró. A ningún investigador le gustaba que lo detuvieran justo cuando podía hablar de su trabajo. Pero después de unos segundos de reflexión, se obligó a mantenerlo simple: el nivel de durabilidad, basado en los estándares PTF recientemente establecidos, es de 4 puntos sobre 100. Adir frunció el ceño ante eso y preguntó nuevamente, ¿en qué datos se basa esto? En su opinión, Seppan, aunque no era un practicante del camino inferior y no tenía una constitución centrada en la defensa, todavía tenía una defensa sólida. La cifra era tan baja que realmente le sorprendió, lo que le llevó a cuestionar la validez del punto de comparación. Cuando escuchó la explicación, comprendió que, después de todo, el valor era realmente exacto. Básicamente tomamos el dragón de sangre como barra. Existía precisamente una diferencia de durabilidad de 25 veces entre el dragón de sangre y el Zephyr Silverlight. En una proporción tan simple como esa, la brecha sonaba brutal, al mismo tiempo, muy lógica. ¿Y yo qué? Esta vez la pregunta de Adir hizo que los investigadores pensaran más seriamente. Barajaron los papeles en sus manos, cotejando diferentes hojas llenas de notas y números estrechos. La prueba había sido útil para medir a Seppan, pero Adir había salido de la habitación con él a pesar de que podría haber resistido mucho más tiempo. Por esa razón, los datos sobre él no eran completamente precisos y tenían lagunas. Aún así, después de pensar y calcular un poco, dieron su respuesta. Según el resultado de la prueba, su durabilidad es 11. Como era de esperar, este valor era más del doble del de Seppan, pero los investigadores no se detuvieron ahí. Era evidente que no estaban dispuestos a dejar un tema tan complejo en un único valor bruto.
Pero si tenemos en cuenta los datos que recopilamos durante tu lucha contra Dragon Rider Savret con tu armadura oscura y tu capacidad total, son aproximadamente 72 puntos. Todavía estaba por debajo del dragón de sangre por un margen significativo. Aún así, fue muy impresionante, ya que esta vez también habían tenido en cuenta el poder de la ciudadela de rango 4 al calcular el valor, incorporando el rendimiento en el campo de batalla en métricas de laboratorio. Adir asintió. Lo encontró bastante preciso y útil para estimar su fuerza. Gracias. Luego recurrió a Sepan para que le explicara los resultados, traduciendo los números a términos más simples. Sepan, después de escuchar los números, también los encontró muy satisfactorios. Su fatiga anterior disminuyó ligeramente debido a la validación que recibió. Los datos no incluían la velocidad ni los aspectos de esquiva y escape que la acompañaban, que muy bien podrían considerarse dentro de la categoría de defensa. Aún así, todavía le resultaba valioso saber hasta qué punto su cuerpo podía soportar daños directos sin depender de maniobras evasivas. ¿Y luego la prueba de fuerza? Adir se rió y parecía muy ansioso por hacerlo. Quería probar su nueva combinación de habilidades Spark y Bear, frente a la columna de luz plateada de Sepan, cómo se categorizaría. Todavía no estaba seguro de si los investigadores tenían una forma fiable de medirlo o si sus instrumentos no podrían seguir el ritmo de la escala. Y, de hecho, realmente tenían un método para medirlo con muy alta precisión. Era algo que claramente habían preparado mucho antes de este día. Los investigadores caminaron delante, seguidos por los practicantes. El grupo se trasladó a una sección diferente del piso y se detuvo frente a un puerta. Incluso la puerta de la sala de pruebas de resistencia tenía un aspecto diferente al anterior. No era más grande, sino más pequeño, de construcción más densa y con un marco más grueso. Y bisagras más pesadas. Cuando el investigador principal abrió la puerta usando la huella de su mano en la pantalla digital, una ola de presión se filtró hacia afuera, como si el interior hubiera sido sellado. Bajo compresión. Con un sonido mecánico, la gruesa puerta se abrió, revelando el refuerzo. Interior. Cuando Adir y los demás entraron, el interior también resultó ser más pequeño, casi la mitad del tamaño de la habitación anterior. Todas las paredes estaban cubiertas de un material de color dorado que le daba al espacio un brillo metálico apagado. Adir encontró el color y el material bastante intrigantes y se tomó un momento para estudiar las paredes. Al notar su interés, el investigador principal comenzó a hablar con una expresión orgullosa, claramente complacido de finalmente presentar esta parte de su trabajar. Las paredes de esta habitación están cubiertas con la arena dorada que trajiste. Adir se volvió hacia el investigador principal, visiblemente sorprendido. ¿Lograste procesar la arena? La arena que les había dado provenía de la arena de la torre de Ward, que esperaba que forjaran en nuevas armas para él. Pero durante mucho tiempo los investigadores no pudieron encontrar una forma de procesarlo. Era extremadamente duradero y no muy adecuado para fundirlo y remodelarlo. Ahora, al ver que de alguna manera habían cubierto todas las paredes de la habitación con este material, no pudo evitar sentirse expectante, con la curiosidad agitándose bajo su calma expresión. Desafortunadamente, el investigador principal negó con la cabeza. Lo sentimos, pero aún no hemos podido procesar ni moldear completamente el material, pero solo logramos cambiar su consistencia. Se acercó a la pared y la tocó mientras continuaba explicando. No es que todas las paredes estén hechas de arena dorada, sino más bien de un revestimiento que produjimos utilizando la arena dorada como material central. Es solo una capa exterior muy fina pintada sobre las paredes de carbono reforzado que hay debajo, pero aún así, aumentó la durabilidad en un 160%. El hecho de que un simple revestimiento pudiera duplicar con creces la durabilidad de las paredes fue un avance asombroso en todos los sentidos. Insinuó lo que podría ser posible si algún día aprendieran a darle forma completa al material. Contacto 2. Jugador impío. C478 Liberando Altemits, parte 1. Capítulo 478 Liberando a los Altemits, parte 1. Entonces, ¿qué tan duradero es actualmente? Preguntó Adir. Quería saber si podía desatar todo su poder aquí, del tipo lo suficientemente fuerte como para reventar su cuerpo si alguna vez se salía de control.
Es suficiente para bloquear y contener la explosión nuclear de 50 kT. Adir levantó una ceja mientras pensaba en el número y lo pesó como si fuera un problema matemático silencioso. Incluso las ojivas nucleares que había usado contra el dragón de sangre tenían un rendimiento de 20 kT. Una sola de ellas podría arrasar una ciudad entera, junto con las decenas de miles de personas que viven y respiran en sus calles. Esta pequeña habitación podía contener ese nivel de poder en su interior sin dejar que se filtrara nada, lo cual era realmente alucinante. Las propias paredes parecían un silencioso insulto al sentido común. Era más duradero que la armadura de malicia de Adir y tal vez estaba a la par con la defensa del dragón de sangre, si no se tenía en cuenta su capacidad de regeneración. Si pudiera usar una armadura hecha de este revestimiento dorado, le otorgaría algo parecido al poder adicional de una chispa de rango 4 envuelta directamente alrededor de su cuerpo. La idea de caminar con ese tipo de protección era asombrosa. Dejó ese pensamiento reposar por un momento, luego hizo otra pregunta que había estado atrapada en su mente por un tiempo, permaneciendo al borde de su curiosidad. Si se permitiera producir una ojiva nuclear sin ninguna preocupación por la ética o las restricciones, ¿hasta dónde podría llegar la potencia? Henry y los 12 administradores de la ciudad le permitieron usar ojivas nucleares de 20 kT, pero Adir sabía que con la tecnología de armas actual de los humanos, esas no eran más que bocadillos, juguetes compactos en comparación con los verdaderos extremos que podían alcanzar. Durante la última guerra nuclear que casi destruyó la Tierra, lanzaron bombas con rendimientos de 50 mt, 50.000 kT, e incluso 100 mt, 100.000 kT. Estos superaron con creces el número que tenían actualmente en stock y se les permitió producir, convirtiendo continentes en cicatrices que aún no habían sanado por completo. Adir no planeaba pedirles que crearan esos desastres, por supuesto. Incluso él dudaría en usarlos. Su detonación significaba un daño que ningún poder podía reparar. En ese caso, su gracia no sería suficiente para restaurar el suelo que dejaron atrás, convirtiéndolo la tierra en una corteza muerta y envenenada. Todavía quería saber qué podrían construir si no tuvieran que seguir ninguna restricción. El investigador principal y los demás investigadores parecieron tensarse ligeramente cuando escucharon la pregunta. Un breve silencio cayó sobre el grupo mientras el investigador principal y los demás intercambiaban miradas incómodas, claramente inseguros de cómo responder. Los ojos de Henry se abrieron en particular. Un destello de alarma cruzó su rostro. Había estado presionando para limitar la autoridad de Adir en el Consejo Humano precisamente para evitar que una situación como esta apareciera alguna vez sobre la mesa. Estaba seguro de que si Adir ahora les pedía que produjeran esas ojivas y les daba una razón que sonara remotamente razonable, no habría nadie con el poder o el coraje para rechazarlo. Era el tipo de riesgo y desventaja que implicaba permitir que una sola persona gobernara una raza entera y el mundo, concentrando tanto poder en un solo par de manos. Adir se rió a carcajadas cuando vio sus caras y el sonido rebotó en las paredes lisas. ¿Por qué todos se ven tan tensos? Solo te pido, no te digo que los produzcas. Luego se encontró con los ojos de Henry mientras su risa se desvanecía, dejando solo una sonrisa tranquila y con bordes en sus labios. Pronto alcanzaré un nivel en el que mis ataques sean tan fuertes como esos juguetes de todos modos. ¿Por qué los necesitaría? Sus últimas palabras fueron suficientes para dar a los investigadores una razón para relajarse. Soltaron una respiración tranquila, con los hombros relajados al darse cuenta de que estaba diciendo la verdad. Una vez que alcanzara ese nivel de poder por sí solo, apenas importaría si alguna vez construyeron tales armas o no. Para Henry, sin embargo, esas palabras sonaron como una amenaza, un eco silencioso en su pecho. Una vez más le recordaron que quien confiaba en la humanidad no era Adir, sino todo lo contrario. La humanidad era la que dependía de Adir solo para mantenerse en pie. Mientras tanto, aunque no entendían el idioma, Sepan y sus ancianos captaron la extraña atmósfera y la tensión que recorría a los humanos. Observaron rostros y tonos en lugar de palabras, pero permanecieron en silencio, esperando paciente y respetuosamente que la atención volviera a ellos. Cualquiera que fuera lo que se estaba discutiendo, sentían que en realidad no querían saberlo. Parecía el tipo de tema que rompería su comprensión y les haría dudar de todo lo que habían creído hasta ahora sobre la existencia y el poder. Adir se volvió hacia Sepan y los ancianos, y su expresión adquirió una suavidad apologética que hizo que pareciera que acababa de darse cuenta de que los había estado ignorando. Lo siento.
Solo quería asegurarme de que esta habitación pudiera soportar tu poder. Estoy seguro de que puedes soportar algunos golpes y patadas sin ningún problema. Sepan soltó una risa ligera y sin esfuerzo mientras hablaba, su tono relajado y confiado. Su actitud demostró que ahora confiaba en la tecnología humana, especialmente porque había visto la sala de resistencia con sus propios ojos y había probado lo fuerte que era con su propio cuerpo. Lo que no se dio cuenta fue que Adir no esperaba que pusiera a prueba su fuerza física. Quería ver la combinación de habilidades más poderosa de Sepan, del tipo que usaba solo cuando tenía la intención de terminar las cosas. Estaba pensando en algo más que unas cuantas patadas y puñetazos. Quiero ver ese movimiento que usaste en el dragón de sangre. Hace un momento no había ninguna duda, pero ahora empezó a tomar forma dentro de Sepan, con un leve pliegue apretándose entre sus cejas. ¿Estás seguro de esto? Contacto 2. Jugador impío. C479 Liberando a Altemix, parte 2. Capítulo 479 Liberando a los Altemix, parte 2. Toda su fe en la artesanía humana que había construido hasta ese momento parecía desmoronarse bajo el peso de lo que se le pedía. Especialmente no quería creer que pudiera haber alguna construcción hecha por el hombre capaz de detener su ataque más fuerte, aparte de tesoros forjados con métodos que nunca entendió. Una vez más, Adir tuvo que recordarle quiénes eran para restaurar esa confianza, apoyándolo nuevamente en la realidad de su alianza actual. No te preocupes. Tenemos salas de entrenamiento similares en casa. Son mejores que pero aún así está diseñado para manejar el poder de rango 4. La forma en que Adir describió la habitación hizo que el poder de rango 4 sonara como un estándar básico. Eso por sí solo hizo que Sepan se preguntara qué tipo de personas poderosas usaban ese tipo de sala de entrenamiento en su casa todos los días. ¿Están creando tesoros casualmente en nombre del entrenamiento? Sepan y sus ancianos no pudieron evitar pensar en esa posibilidad. Sus mentes se apresuraron a imaginarse un lugar así. Ni siquiera sabían cómo se hacía un tesoro, pero la idea de una sala de entrenamiento construida con ese nivel de fuerza era suficiente para decirles una cosa claramente. Cualquiera que fuera el material con el que estuviera construida, no podía ser material común. Al final, Sepan aceptó intentarlo. Parte de ello era curiosidad, querer ver con sus propios ojos si realmente era capaz de detenerlo. La parte restante de su decisión estuvo impulsada por el deseo de conocer la fuerza de su ataque más poderoso, cuantificada en números según los estándares de Outer Race. ¿Cómo funciona la habitación? La mirada de Adir trazó brevemente las paredes sin costuras antes de volverse hacia el investigador principal y hacerle la pregunta. Es simple. Hay dispositivos de medición integrados en las paredes y leemos la energía a partir de los datos que envían. Terminó la explicación. Tomó una tableta de otro investigador y tocó la pantalla varias veces, apareciendo cuadros y gráficos vacíos. ¿Puedo pedirte que golpees la pared, por favor? No necesitas contenerte. Adir asintió. Se acercó a la pared y, después de tensar un poco el cuerpo y plantar los pies firmemente en el suelo, golpeó la pared sin restricciones. ¡Bam! El sonido del impacto dejó a todos los investigadores mareados mientras un fuerte crujido resonaba en el espacio cerrado. Sucedió y terminó tan rápido que ni siquiera tuvieron tiempo de taparse los oídos. La pared pareció absorber toda la fuerza instantáneamente. Ni siquiera un rastro de vibración del impacto se extendió por la habitación. Es bastante duradero y flexible al mismo tiempo. Adir examinó la sección donde había golpeado, pasando los ojos por la superficie lisa. No había ninguna marca del ataque, a pesar de que claramente había sentido que la pared se doblaba bajo su puño por un momento, como una membrana de goma extremadamente dura que se estiraba y se rompía hacia atrás. Esa es la característica del material que utilizamos para diseñar las paredes. Está fabricado con nuestros componentes más duraderos y, al mismo tiempo, sigue siendo flexible. Fue producido con la intención de absorber cualquier fuerza y sujetarla. El revestimiento hecho de arena dorada es el toque final, lo que lo hace lo suficientemente fuerte ahora para soportar altas explosiones e impactos fuertes. Mientras el investigador principal hablaba con una voz inusualmente fuerte, con los oídos todavía zumbando, revisó la pantalla de la tableta. Líneas de datos rellenadas una tras otra. Su golpe hace un momento se midió como 0,7 sobre 100 según los nuevos estándares PTF. Su voz sonaba realmente sorprendida.
No esperaba que un solo golpe generara ese tipo de lectura. ¿Y cuál es el bar esta vez?, preguntó Adir. Ya podía adivinar qué era, la respuesta ya se estaba formando en sus pensamientos. Como esperaba, llegó la respuesta. Una explosión nuclear de 20 kT. Ese solo golpe era casi suficiente para producir una centésima parte de la potencia de un arma nuclear, al menos en términos de potencia bruta. Por supuesto, no es que el punzón tuviera todas las cualidades destructivas que tendría una bomba, como el calor y las secuelas. Fue una medición basada en la liberación instantánea de toda la fuerza comprimida en un solo momento. Todos miraron a Adir con expresiones extrañas, luego a sus manos, como si las vieran por primera vez. Si alguno de ellos, aunque todos fueran mutantes de segunda generación con cuerpos reforzados, recibiera un puñetazo de él, bastaría con convertirlos en una niebla de sangre y partes del cuerpo dispersas en un instante. Fue un nivel de poder lo que le permitió demoler un edificio alto utilizando únicamente sus puños, rompiendo pilares y estructuras de soporte como vidrio quebradizo. ¿Puedo intentarlo también? Los ojos de Sepan se iluminaron con curiosidad competitiva. Había estado siguiendo al traductor, quien solo le transmitió lo que Sepan necesitaba escuchar, pero fue más que suficiente para que comprendiera los puntos clave. Adelante, por favor. No te contengas, dijo el investigador principal, luego observó, agarrando la tableta un poco más fuerte. Lo único que vieron fue a Sepan parado allí. Se quedó quieto, con los brazos a los costados y el cuerpo relajado. Van. Un momento después, el sonido del impacto volvió a resonar en la habitación, incluso más agudo que antes. Todos se taparon los oídos y sintieron el mismo mareo. Como antes. A sus ojos, el hombre todavía estaba de pie en medio de la habitación, no parece moverse en absoluto. Sin embargo, solo por el sonido, era obvio que ya había lanzado un puñetazo, una patada o algo que ni siquiera podían registrar con sus ojos mortales. El movimiento había desaparecido entre un parpadeo y el siguiente. ¿Lo viste moverse? Henry, a la entrada de la habitación, le preguntó a RHYS en un voz baja. Sus ojos todavía estaban fijos en Sepan. RHYS todavía era un mutante de segunda generación, pero había pasado el último mes usando el nuevo suero que los investigadores habían comenzado a desarrollar utilizando el cristal de sinergia que habían recibido de Adir. Hasta ahora, su cuerpo había mejorado mucho en comparación con el anterior. Sus músculos eran más densos y sus sentidos más agudos. Aún así, los resultados aún no eran muy satisfactorios, ya que el suero que estaba utilizando era solo una versión diluida, todavía lejos del producto final que imaginaban. Sí. Lo vi golpear mi orgullo, murmuró RHYS en voz baja, con los labios apenas moviéndose. Para adaptarse a este nuevo mundo y no quedarse atrás de los jugadores, se había ofrecido como voluntario para ser el sujeto de prueba del nuevo suero de los investigadores, permitiéndoles experimentar en su cuerpo. Pero incluso con ese nivel de determinación, ahora estaba en un punto en el que ni siquiera podía ver el más mínimo movimiento del puñetazo de un hombre. Eso solo lo hizo. Él se siente verdaderamente viejo y lento. El nivel de impacto es 0,8. El investigador principal leyó los datos que se mostraban en la pantalla de su tableta. Sus ojos se abrieron ligeramente ante el número. La puntuación de Sepan fue aún mayor, a pesar de la altísima puntuación de Adir, Physique. Tienes buenos golpes. Adir lo felicitó, su tono genuinamente apreciativo y sin un atisbo de incomodidad o celos. /N, lo logramos. Obtuve la insignia de honor Golden Rank Top 10. 9, realmente lo soy. Agradecido, todo es gracias a tu apoyo. Los nuevos capítulos saldrán temprano hoy. Lo haré. Públicalos tan pronto como termine de escribir y habrá más capítulos adicionales este mes. Muchas gracias por todo el amor y atención que has mostrado al libro hasta ahora. Contacto, 2. Jugador impío. C480 La mejora. Capítulo 480 La mejora. Sepan, al escuchar sus palabras, se rió. Simplemente no me contuve.
La forma en que Adir se había estado conteniendo y la falta de una postura adecuada antes de su puñetazo claramente no habían escapado a su atención. Luego, los ancianos Lunari también quisieron intentarlo, incapaces de resistir la oportunidad de medirse. Golpearon la pared uno tras otro, obteniendo 0,3 y 0,4 como resultados. Esa sencilla exhibición permitió a todos ver la brecha entre su gobernante y ellos mismos en términos de pura producción de poder físico, expresada en números. Cuando estuvieron satisfechos con las pruebas, llegó el momento del plato principal. Adir se volvió hacia el investigador principal. Entonces, ¿cómo probaremos nuestras combinaciones de habilidades? Los muros eran lo suficientemente fuertes como para resistir sus ataques más poderosos, pero sus cuerpos eran mucho menos resistentes. Liberar completamente ese poder los destrozaría. Afortunadamente, el investigador principal tenía una respuesta para eso, aunque sonara un poco cruda y amateur, más como una improvisación de campo que como un protocolo pulido. Simplemente lanza tu habilidad hacia adentro y corre. La solución fue así de sencilla. Contundente y práctico. Después de eso, todos salieron al pasillo, dejando solo a Sepan dentro de la habitación con la puerta aún abierta. Desde la puerta, lo vieron caminar hacia el centro de la cámara vacía y reunir su poder. Tenía una lanza de plata en la mano que sacó de la nada, de aproximadamente la mitad de la longitud de su cuerpo. Con cada segundo que pasaba se hacía más brillante, la luz se extendía a lo largo del eje y se concentraba en la punta hasta que se hacía difícil mirarlo directamente. Una a una, la gente del pasillo tuvo que apartar la mirada o reducirla a rendijas. Pronto el brillo llegó a un punto en el que todo a su alrededor parecía atenuarse. El resto de la habitación se hundió en la sombra, haciendo que pareciera que la lanza estaba bebiendo toda la luz. Eso fue suficiente para demostrar que estaba completamente cargado. Sintiendo el cambio en su agarre, Sepan soltó el arma y la dejó colgando en el aire, luego le dio la espalda y caminó hacia la salida a un ritmo pausado. Al cruzar el umbral, la pesada puerta comenzó a cerrarse detrás de él con un esfuerzo mecánico, sellando la lanza brillante en el interior. ¿Estamos realmente seguros aquí parados? Henry le preguntó al investigador principal en voz baja. No se sentía cómodo con la idea de esperar allí mientras una energía de nivel nuclear estaba a punto de detonar en la habitación frente a ellos, separada solo por unos pocos metros de material de ingeniería. La idea de evacuar todo el edificio antes de que fuera demasiado tarde pasó por su mente. Según los datos, estamos a salvo, respondió el investigador principal. Ni siquiera levantó la cabeza de la tableta que tenía en la mano, con los ojos pegados a los números entrantes, como si dejara de lado la pregunta para poder concentrarse en las lecturas. Ya probaste la habitación antes, ¿verdad? Henry preguntó de nuevo. La sensación de malestar en su pecho solo se hizo más pesada. Esta vez el investigador principal finalmente lo miró, hablando en un tono ligeramente irritado. ¿Cómo pudimos haberlo probado? Terminamos de construirlo ayer. Tú. Henry estaba a punto de maldecir, pero antes de que las palabras salieran de su boca, un zumbido bajo salió de la puerta de la habitación y luego el pasillo comenzó a temblar. No era solo el pasillo. Todo el edificio temblaba como si hubiera ocurrido un terremoto y el suelo vibraba bajo sus pies. Las luces del pasillo parpadeaban mientras el yeso del techo y de las paredes comenzaba a agrietarse y desmoronarse en finas líneas, mientras el polvo caía en pequeñas lluvias. Ah, parece que nos equivocamos un poco, murmuró el investigador principal, tratando de mantener el equilibrio mientras temblaba, con una mano apoyada contra la pared. De hecho, la habitación contenía la explosión en su interior, toda esa potencia atrapada dentro de su carcasa reforzada. El problema estaba en el suelo que sostenía la habitación. Temblaba junto con él y transfería todas las vibraciones al pasillo y al resto del edificio como un diapasón gigante. Afortunadamente no duró mucho. Pronto los temblores se desvanecieron, sin dejar daños visibles en las paredes ni en la estructura. Solo quedaba una sensación persistente de lo cerca que habían estado. Catástrofe. Entonces la tableta en las manos del investigador principal comenzó a emitir un pitido, emitiendo un sonido de advertencia que no había producido antes. ¡Oh Dios mío! Bajó la mirada hacia la pantalla, con las manos temblando mientras captaba los números que un solo hombre había producido y los leía en voz alta. Son 220.
La potencia superó en un 120% la referencia establecida por una ojiva nuclear de 20 kT, lo que les hizo preguntarse si había algún problema con el mecanismo que habían diseñado. Adir también se volvió hacia Sepan sorprendido. ¿Lo mejoraste? Cuando Sepan utilizó sus ataques contra el dragón de sangre, el poder no había sido igual al de las ojivas nucleares que utilizaban, había sido más débil. Descubrí algunos trucos en los últimos días. Sepan lo aceptó con abierta autosatisfacción. No había sido tan fácil como él lo hacía parecer. Había pasado todo el último mes concentrándose en formas de fortalecer su ataque principal. Agregó nuevas habilidades de Spark que pensó que se combinarían mejor con sus habilidades principales e intercambió otras, esperando que el resultado fuera más sólido. Al final, llegó a esta versión mejorada, elevando la potencia a más del doble, casi alcanzando el triple de su nivel original. Debería pedirte algunos consejos más tarde. Adi respondió medio en broma, pero sobre todo seriamente. Sabía muy bien lo desafiante que era combinar habilidades para crear algo nuevo y más fuerte. Incluso con los 4 caminos bajo su control y todas las chispas disponibles para él. Reunir su combinación de habilidades actual le había llevado mucho tiempo, y eso todavía no era perfecto. Tenía muchos talentos y era hábil en muchas áreas, pero en ese momento se dio cuenta de que no era tan bueno como Sepan en ese campo en particular, y pedir algunos consejos no parecía una mala idea en absoluto. Contacto 2.